en sintonía. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a esperar que Dios nos bendiga a través de ella. Necesitamos cada día aprender y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy tenemos el mensaje a la iglesia en Sardis, la iglesia en Sardis, así que vamos a estar muy atentos. Apocalipsis capítulo 3 verso 1, vamos a leer el mensaje de la iglesia Sardis. El mensaje de la iglesia en Sardis. Vamos a escuchar este mensaje. Y vamos a estar muy atentos a lo que dice la palabra del Señor. Espero que estén allá muy atentos, hermanos, porque la palabra del Señor es muy clara en lo que nos enseña cada día. Dice el texto bíblico. Bueno, entonces vamos a leer el texto bíblico. Mano va a estar aquí muy atento conmigo en la lectura de la palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar en este momento para que Dios nos bendiga a través de su palabra, Dios nos ayude a través de su palabra y podamos cada día tener una reflexión. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre santo, Dios mío. Te adoramos y te glorificamos, oh Dios, y te damos gracias porque nos permite compartir la palabra, la enseñanza tuya en esta mañana para todos mis hermanos que están allá a la distancia y los que nos escuchan, Señor, a través de estos medios. Obra como solo tú sabes y puedes hacerlo, porque tú eres bueno, para siempre vives y permaneces, oh Dios, en tu nombre santo. Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia en Sardis. Bueno, este mensaje que se escribe a la iglesia en Sardis o a la localidad de Sardis era una ciudad muy importante. Cuando usted mira las ciudades de Asia, en Efesios, en Gálatas y en todas estas cartas, y mira también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, donde dice que Pablo fue a las regiones superiores de Asia, o sea que él fue a las regiones o a las ciudades más prominentes, más centrales de toda Asia. Por eso no es raro que cada una de las ciudades en su tiempo, en su momento,
haya sido una ciudad muy prominente, muy sobresaliente, y tenemos que hablar de eso en el mensaje de las 7 iglesias a Asia. Sardis era la capital del reino de Lidia, pero esto se escribe aproximadamente unos 600 años que la ciudad, o después de 600 años que la ciudad había sido determinada, reconquistada, y ahora solo estaban en ruinas. Es importante pensar que la ciudad de Sardis, en un tiempo aproximadamente 600 años antes de Cristo, de Juan, fue una de las ciudades prominentes y conocidas como la capital de Lidia, o del reino de Lidia, y se había convertido en una ciudad altamente comercial. La minería y todo lo que había en esta ciudad hacía de Sardis una ciudad muy sobresaliente. Salió un refrán que se conocía en Lidia y en toda la ciudad de Sardis, donde decía: ¿alguien puede ser rico como Creso, más famoso? Creso era uno de los gobernantes de esta ciudad de Sardis y se conocía que era un hombre muy rico. Y en Asia se conocía este refrán: ¿hay alguien más rico que Creso? Porque era un hombre prominente. ¿De dónde era Creso? De Sardis. Esta ciudad es una ciudad que muchas y muchas empresas comenzaron a surgir de ahí. Inventaron o fabricaron la tinta para teñir lanas, para teñir muchas prendas, y eso la hacía también famosa. El momento en que Juan escribe el Apocalipsis, el momento en que Juan dirige esta carta a la iglesia, de Sardis no quedan sino recuerdos, y quedan pensamientos de lo que esta ciudad había sido. Quedan solamente recuerdos en el pasado de cómo fueron prominentes, gobernantes, ricos, y cómo fueron tan hombres, tan sobresalientes en esos lugares. Dicen los historiadores que estaba ubicada esta ciudad en un punto muy estratégico. Pudo conquistar el valle y pudo conquistar también un monte. Esto nos lleva a pensar que estaba ubicada, y dicen los historiadores que el valle en donde estaba ubicada era el valle de un río muy famoso y de un monte muy famoso, también conocido entre las gentes. Y cuando la ciudad estaba en las peñas o en el monte que habitaba, que estaba, cuentan que ellos se confiaron tanto de que la gente no pudiera escalar ese monte y conquistarlos, que muchos no hicieron las murallas para protegerla, porque había un solo lugar para entrar a esa ciudad, a las partes altas. Claro, los valles fueron amurallados y unas murallas muy fuertes, y entonces ellos se confiaron de que nunca los irían a conquistar, de que nunca los irían a tomar como presa, como personas que estuvieran dispuestos a ser esclavos. Sus montes, sus lugares altos, sus valles, sus ríos, hicieron que esta ciudad fuera una ciudad muy famosa. Pero los historiadores dicen que fue capturada por Ciro el persa en el año 449 y por Antíoco en el año 218 a.C. Curiosamente, la ciudad, que estaba tan confiada porque nadie podía escalar las rocas para llegar a las partes montañosas, se confiaron, y esa confianza llevó a que Sardis fuera conquistada 3 veces. Y no aprendieron ni sacaron provecho de las 3 veces que fueron conquistados, porque bueno, la primera que lo hubieran conquistado por descuido ya
pero la segunda otra vez conquistado, y la tercera porque volvieron a confiarse de que nadie podía hacerles frente. ¿Por qué es tan importante resaltar esto? ¿Por qué es tan importante hablar de Sardis y hablarles acerca de esto? Sardis abarca un periodo profético aproximadamente del año 1517 al año 1500 o 1750. O sea que abarca un periodo de tiempo de aproximadamente 233 años. Estos años de profecía que abarca esta iglesia en Sardis se conoció en el tiempo de la historia como el tiempo de la Reforma, donde algunos reformadores surgieron en este tiempo. Uno muy conocido llamado Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, entre otros. Cada uno de ellos tenía una reforma e iba en contra de las ideologías e ideas que se habían propuesto en la iglesia anterior que les enseñé hace 8 días. La iglesia en Tiatira había hecho un compromiso de idolatría, de hechicería, brujería y todo esto, pero Sardis y los reformadores se levantan en contra de todo esto para enseñar que el hombre es salvo por la fe en Cristo, por la obediencia en Cristo, y que la única regla de autoridad para el cristiano es la Biblia. Estos reformadores iban en contra de todos los dogmas de la iglesia que había inventado desde el año 560 hasta el año 1700 y pico. Entonces, cuando uno mira este periodo profético, uno encuentra que en cada uno de los tiempos siempre había gente que de una u otra manera creía conocer la verdad, otros conocían la verdad y otros estaban totalmente engañados. La iglesia de Sardis, el Señor describe a la iglesia de Sardis y le dice, escribe en el verso 1 a la iglesia de Sardis, y se presenta allí con unos atributos y con unas palabras que hay que prestarle bastante atención. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Cristo habla y el mensaje va directo a Sardis, a la iglesia de Sardis. Una iglesia, un pueblo y una ciudad que vivía de los recuerdos, que vivía del pasado y de las riquezas pasadas. Y entonces el Señor se le presenta como el que tiene los 7 espíritus. Bueno, no está hablando de 7 personajes como algunos pretenden, que cada uno de los atributos y cualidades de Dios lo personifican y le dan un nombre o título de persona. No, Señor, son las cualidades, y cuando nos habla de 7 nos habla de plenitud y de completo. Entonces nos está hablando que el Cristo vivo se le presenta a la iglesia de Sardis como el Dios completo, como el Dios que lo tiene todo. Y esto de los 7 espíritus, Isaías capítulo 11 versículo 1 nos da un poco de explicación para que la gente no lo malentienda. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, mire lo que dice, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Verso 3. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, cuando usted mira el verso 2, habla del espíritu de conocimiento, de sabiduría, de temor, de inteligencia. No es que sean 7 personajes, son 7 cualidades o atributos del Dios divino. Él tiene el conocimiento, Él tiene la ciencia, Él es la sabiduría.
Entonces, cuando escribe a la iglesia en Sardis, se le presenta como el que tiene el conocimiento, el que tiene la sabiduría, el que tiene el poderío, el que tiene el señorío. Se presenta como el Dios completo para esa iglesia. Cuando dice de las 7 estrellas que habla el escritor allí, es importante mirarlo en Apocalipsis, el capítulo 1. Cuando nos habla de las 7 estrellas, el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando él se le presenta en el capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando del señorío sobre el ministerio, sobre el pastorado, sobre los líderes y sobre los que tienen a cargo la iglesia. Y él dice y se presenta: yo soy el todo para todo, pero también soy el que tengo en mi mano los hombres que he puesto para que prediquen y enseñen la verdad. Y le dice eso a Sardis. Y le dice esto a la iglesia, porque la iglesia carece y tiene algunos problemas, y por eso el mensaje tan importante a esta iglesia de Sardis. Versículo 2 de Sardis, o el versículo 1 dice: yo conozco tus obras. Y es importante esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea que el mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje a una iglesia que proclama estar viva, pero que en su corazón está muerta, que proclama tener libertad, pero está cautiva, que proclama ser feliz, pero en lo interior está triste y amargo. Por eso la palabra Sardis se traduce como los escapados o los sobrevivientes. Cuando usted lee Sardis, se traduce esa palabra Sardis como los que escaparon, los que salieron o los que sobrevivieron. Por eso el mensaje que viene a Sardis es a una iglesia que proclama la vida pero que está muerta. Y el Señor le dice a esta iglesia de Sardis algunas cosas importantes y algunas cosas terribles que tiene. Sardis. ¿Cómo nació Sardis? ¿Cómo nació esta iglesia? ¿Cómo fue su origen de esta iglesia? Bueno, les dije que era una ciudad muy rica, muy adinerada y que tenía mucha minería, y eso es verdad. Pero ¿cómo nació en el sentido espiritual? Entonces tenemos que mirarlo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, donde Sardis nace. El verso 10. Dice el texto bíblico: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Cuando usted ve el verso 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia. Y este mensaje va a las iglesias de Asia. En el versículo 2 del capítulo 19, el versículo que tenemos aquí en la Biblia, capítulo 19,
Versículo 1, perdón, del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Qué regiones recorrió Pablo? ¿O qué ciudades recorrió? Las ciudades superiores. Por eso en el verso 10 dice que recorrió Asia o esas ciudades. Y cuando predicó en esas ciudades de Asia, en el verso 10 y el verso 11, donde comienza el Señor a mostrarnos lo que pasó, dice: en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Y el verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En esas ciudades de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y en este caso Sardis, pudieron ver lo que muchas ciudades no vieron. ¿Qué miraron en el verso 12? Mire lo que ellos miraban. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sardis nació con un gran avivamiento. El avivamiento de Sardis fue de milagros, de sanidades, de prodigios. Y eso es lo que el Señor le está hablando a Sardis. Por eso en el verso 2 del capítulo de Apocalipsis, Él tiene que decirle: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate en el verso 3 de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Mire que Él le dice a la iglesia en Sardis: acuérdate de cómo naciste, de cómo surgiste, de cómo te levantaste, de cómo empezaste, de cómo. Y por eso les estaba enseñando lo de la ciudad, porque la ciudad es un paralelo casi a lo que le está sucediendo a la iglesia en Sardis. La ciudad salió con eminencia, surgió con poderío, con riquezas, con muchas cosas, pero se confiaron y perdieron sus riquezas. La iglesia de Sardis había nacido con muchos milagros extraordinarios. La iglesia de Sardis había nacido con un avivamiento impresionante. Y esto llevó a que ellos se confiaran. Y el tiempo pasó y los años pasaron y Sardis comenzó a perder. Dice el verso 2: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Habían algunas cosas que estaban para morir. Habían unas cosas que ya habían muerto y habían otras cosas que estaban para morir. Cuando surge la reforma, surge un gran avivamiento, porque hay libertad y porque viene la controversia en que sí, lo que en la iglesia anterior de Tiatira habían prohibido leer la Biblia, ahora en este tiempo la reforma de Lutero y de todos estos reformistas se contraponen a que la Biblia se debe leer y hacen copias, innumerables copias, las traducen a diferentes idiomas y comienzan a regalar y a enviarlas por diferentes lugares. Y esto hizo que muchos comenzaran a conocer de la Biblia, pero no era que conocieran la verdad, porque estos reformistas, aunque tuvieron buenas cosas, muchas cosas no salieron del corazón de ellos. Y aunque habían salido de la diferente religión tradicional de ellos, algunas cosas se quedaron pegadas a ellos y comenzaron a practicarlas, y entre ellos hubo discusiones teológicas, religiosas, dogmáticas, de diferentes índoles. Algunos tenían unas creencias, otros otras. Juan Calvino, entre otros, tenían diferentes puntos de vista y hubo controversia, pero el texto informa en el verso 4
Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, la historia nos cuenta que en el tiempo de la reforma, de todos estos reformistas que les dije, Servet, en 1553, un eminente médico español, tenía el mensaje de la unicidad. Había otro llamado Emanuel del Borgo, o del Borgo, en 1688 y 1772, un filósofo que defendió con el corazón la unicidad y la creencia en un solo Dios verdadero. Todos estos hermanos eran tratados como herejes. Los reformistas también los trataron como herejes, pero no eran tan sentenciados a muerte. Cuando usted ve la historia y todo esto, a algunos de ellos les perdonaron los reformistas, pero a los que tenían la doctrina desde el siglo de los apóstoles, que venían predicando este evangelio, eran herejes y tenían que estar en las cavernas, escondidos, por allá metidos. Por eso el escritor a Sardis tiene que decirle que salgan, porque son los que salieron, los que sobrevivieron. Y había un grupo pequeño que habían sobrevivido y estaban en las cavernas escondidos, según los historiadores. Y Sardis, la iglesia, el pueblo, la historia cuenta que hay quienes tenían y decían que estaban vivos y que proclamaban a Cristo, pero no era real. Entonces el mensaje viene hacia ellos y viene un mensaje contundente, un mensaje duro. ¿Cuál es el mensaje en sí a la iglesia de Sardis? Dice el versículo 4 o el verso 2: no he hallado tus obras perfectas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Número 1, habían cosas que no eran perfectas. Seguimos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. No vivas del pasado. Es hora de que vivas el presente. No vivas diciendo: yo recibí el Espíritu Santo hace tantos años pregoné y dije muchas cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo, y arrepiéntete. Y le da una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira lo que pasa con esta. Recuerda que le dije que aproximadamente 3 veces Sardis había sido conquistada. ¿Por qué? Porque se confiaron. Y a la iglesia en Sardis le dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Así que, hermanos, el mensaje a la iglesia en Sardis es: hay que vivir de verdad. No hay que proclamar lo que no somos y aparentar lo que no somos. Debemos de estar dispuestos a creer y a no vivir del pasado y de los recuerdos. Por eso es que a alguna iglesia por ahí del Señor le dice: has dejado tu primer amor. Parece que a Sardis le ha pasado algo parecido. Los años han pasado, los meses han pasado, la vida cristiana ha pasado, y ha comenzado a enfriarse la vida espiritual a tal punto que sus obras no son agradables a Dios. Y el Señor le dice: si no recuerdas lo que fuiste, si no vuelves a vivir como viviste antes, vendré pronto a ti. Y vendré como un ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora. Mire, lo más triste para un cristiano sería
que Cristo viniera y se quedara. ¿Y por qué? No se dio cuenta. No pensó, no se consagró. Anoche les hablaba de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, y hoy el mensaje a Sardis es decirle: yo vengo como ladrón en la noche, y le dice: o te ajuicias, pero no puedes aparentar diciendo que estás vivo y estás muerto. No puedes aparentar decir que eres cristiano y no lo eres, porque hay gente que daña el testimonio de la iglesia. En el templo son cristianos, pero en el hogar y en la calle no son cristianos. Y el mensaje a Sardis, a la iglesia en Sardis, es el mensaje de personas. Más difícil todavía, más dura. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto hay que prestarle atención. Y no borraré el libro de la vida. Uno se preguntaba, y la gente tiende a decir, hay teólogos que dicen: es imposible que alguien que ya Dios ha predestinado para ser salvo se pierda. Se puede perder. El escritor dice que puede ser borrado. Y hermano, es muy triste que uno esté escrito en el libro de la vida, y por ser uno descuidado, por ser uno mal cristiano, su nombre sea borrado, sea quitado. No puede ser. Tantos años de lucha, tantos años avanzando, y al final de la temporada, al final de los tiempos, por una simple desliz o por un simple descuido de la vida espiritual, te vas a perder. Porque la gente tiende a descuidar su vida espiritual en los últimos días. Muchos comienzan a claudicar. Y le voy a decir, una de las señales de la venida del anticristo es esa. Lo que la Biblia dice: que el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará, que comenzará a decaer. Y lo que tiene la iglesia en Sardis es los anticipos de la venida del Señor. Porque cuando hablamos de la iglesia en la Odisea, que es la última, la que le sigue a Sardis, la iglesia en la Odisea es cuando el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero la iglesia en Sardis le dice el Señor: vendré, estaré pronto, y si no, voy a borrar. Es la antesala al arrebatamiento de la iglesia. El tiempo de la maldad, el tiempo en que el amor de muchos se enfría, el tiempo en que el avivamiento comienza a decaer. Naces con un buen avivamiento, pero pasan los años y tu avivamiento y tu vida espiritual comienza en decadencia. Hay una canción por ahí que dice: recuerda hoy, hermano, aquellos primeros días en que conociste a Dios. Que en la iglesia se sentía arder el primer amor, un perfume agradable llegaba ante el Salvador y era nuestra oración. Los años han pasado ya, el tiempo ha pasado ya, y nos hemos confiado, y eso ha llevado que muchos comiencen a ser borrados del libro de la vida. Esa palabra borrados hay que prestarle atención. El Salmo capítulo 69, verso 28 dice: serán raídos del libro de los vivientes y no serán escritos entre los justos. Porque el salmista, de una forma profética, habló de que muchos serían raídos o quitados. Éxodo capítulo 32, verso 31, sería muy bueno analizarlo también. Porque mire lo que dice el versículo
31, dice: entonces volvió a Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, ¿por qué se hicieron dioses de oro? Seguimos. Te ruego que perdones ahora sus pecados, y si no, rame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Le voy a decir algo. Muchos salieron de Egipto e iban a conquistar la tierra. Por descuidados, perecieron y murieron en el desierto. Y fueron pocos los que entraron. Y el Señor le habla a la iglesia en Sardis y le dice: si no mejoras, si no cambias, si no te arrepientes, si no eres transformado, si no vuelves al principio con ese avivamiento, voy a borrarte del libro de la vida. Y pregunto en esta mañana: ¿quisiera ser borrado? Cuando el tiempo se está acabando, cuando el tiempo se está cumpliendo, quisiera ser borrado y que no se cuente sino la historia. Sardis tuvo mucho. Sardis fue una ciudad prominente, o decir el cristiano fue un buen cristiano, fue hasta predicador, fue hasta maestro, fue hasta pastor. ¿Pero para qué? Si de los recuerdos nadie vive, si los recuerdos solo hacen afectar a una persona que en un tiempo tuvo y hoy no tiene nada. Es hora de aprender a vivir una vida en santidad y obediencia, y entender que somos llamados a permanecer fiel hasta la venida del Señor Jesucristo. Tú y yo somos invitados a ser fieles. Tú y yo somos invitados a permanecer fieles. Y dice la Biblia en el verso 5 que leímos: el que venciere. Y Apocalipsis 3, verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su libro o su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante, hermanos, el que me escucha, preste atención hoy lo que el Espíritu Santo le dice a usted. He encontrado a muchos hermanos que se han ido de la iglesia y le cuentan a uno cosas bonitas. Pastor, yo serví, yo canté, yo fui líder. Pero ¿de qué sirve si ya no estás en la iglesia? ¿De qué sirve si te fuiste? Dios te da una oportunidad hoy. Arrepiéntete, porque hay algo que no se ha muerto allá dentro de ti. Alguien que está frío espiritualmente, pero dentro de su vida fría. Dice el escritor: hay algo que todavía vive. Y a eso que todavía vive es que el escritor le dice y le da el mensaje: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay hermanos que están para morir espiritualmente, pero el Señor le dice: sé vigilante, afírmate, 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 porque Cristo viene. Cristo viene, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia santa y perfecta. Viene por una iglesia que lo ha dado todo y que está dispuesto a entregarlo todo, que va a ser fiel hasta la muerte. Así que yo vamos a hacer una oración en este momento. Si allá en su casa, si este mensaje le ha llegado al corazón, y usted uno de los que dice: hermano, yo en un tiempo fui un excelente y hoy no lo eres, arrepiéntete, dice el texto. Si te apartaste del Señor, el escritor dice: hay unas pocas cosas que todavía te tienen vivo, y esas
te pueden llevar al arrepentimiento. Vuelve al Señor. Y vamos a orar en este momento. Y allá en su casa yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y le diga al Señor que usted quiere ser vigilante, de que usted no se quiere perder y de que usted no quiere que Dios borre su libro, su nombre del libro de la vida. Hermanos, qué tristeza sería que alguien que ha estado inscrito sea borrado. Que alguien que ha vivido tanto tiempo en la iglesia sea borrado por descuido espiritual. Vamos a orar por aquellos hermanos, por aquellas personas que en este hora, a través de este mensaje, reflexionen en su corazón y entiendan que Cristo se acerca y está a las puertas, y que hay un mensaje de vida para usted en esta mañana, y hay un mensaje de oportunidad para usted esta mañana, y hay un mensaje que le dice: yo vengo pronto, y por favor ajuíciate. Es una antesala a la venida de Cristo este mensaje, porque el Señor quiere salvarte y no quieres que tú te pierdas. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre santo. Oramos en bien de los hermanos que están allá a la distancia. La iglesia en Sardis, que en un tiempo fue prominente y muy elocuente y nació con avivamiento, pero había muerto su vida espiritual. Hay muchos hermanos hoy en nuestras congregaciones tal vez que están pasando esta dificultad. Yo te pido en esta mañana, por tu misericordia y por tu gracia, que no borres su nombre del libro de la vida. Otra oportunidad, Señor, una oportunidad más, una oportunidad más para este pueblo, una oportunidad más para esta iglesia de Sardis, una oportunidad más para este cristiano que su vida espiritual se ha enfriado, una oportunidad más apartado, una oportunidad más para ese que está agonizando a punto de morir, una oportunidad más para él. Obra, Señor, obra en su vida espiritual. Aviva su obra en su corazón. Reanímale, Señor, y que él pueda volver a sentir su presencia o tu presencia en su vida, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. No borres nuestro nombre del libro de la vida. No lo borres, Señor. Estamos esperando, Jesús. Alabado sea. Yo te pido que uses de tu misericordia, Señor. Yo te pido que uses de tu gracia para esta iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Sentir la presencia de Dios en nuestra vida es algo especial. Sentir que Él lo llena todo es algo especial. Y yo le invito, mi hermano, a que no te desanimes.
Sigue adelante en el nombre de Jesús. Y acuérdate que Sardis se perdió por descuidada. Tú no te puedes perder por descuidado. Vamos a heredar la vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret.